Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de ecuaciones diferenciales. Mi nombre es Mario Alberto. Vamos a tomar este curso y pues bueno, vamos a comenzar. En cuanto a nuestra primera parte del curso, vamos a tener que abordar los siguientes temas. Obviamente una breve introducción. Pasaremos a lo que llamamos la naturaleza de las soluciones, ecuaciones separables, ecuaciones lineales de primer orden y ecuaciones exactas. Esto va a ser la primera parte de nuestro curso. Posteriormente vamos a ver más temas acerca de, ¿no?, las ecuaciones diferenciales. Y como introducción vamos a tener que, bueno, vamos a leer la definición, una definición de ecuaciones diferenciales que nos dice que una ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes es una ecuación diferencial, ¿no? Pues extraída esta definición del libro de ecuaciones diferenciales con problemas de valor en la frontera. Ahorita no me acuerdo bien el título, que es uno de los libros que vamos a estar llevando, con problemas de valores en la frontera, perdón, de Denis Gessil y Michael R. Cullen, ¿no? Entonces, en este libro podemos encontrar esa definición. Prácticamente lo que nos dicen es que una ecuación diferencial, como su nombre lo indica, va a ser una ecuación en donde vamos a tener las derivadas, ya sean ordinarias o ya sean parciales, de una o más variables independientes, perdón, dependientes con respecto a una o más variables independientes, ¿no? Y bueno, extraemos lo que es, o más bien expresamos esta definición con una ecuación, ¿no? Que en este caso lo que nosotros tratamos de ejemplificar en esto, pues es una ecuación, ¿no?, diferencial en donde hemos eh, despejado, ¿no?, la derivada con el más alto orden del lado izquierdo, y del lado derecho pues nosotros tenemos que vamos a tener una función de variables independientes, dependientes y las derivadas de estas variables dependientes hasta la derivada de la variable dependiente a la n menos 1, ¿no? O bueno, la derivada enésima menos 1. Entonces, así podríamos expresar lo que es nuestra ecuación diferencial. Ahora bien, en las ecuaciones nosotros podemos clasificarlas por su tipo, su orden y su linealidad. En este caso, por el tipo, podemos hablar de ecuaciones diferenciales ordinarias, o también conocidas como EDO, o ecuaciones diferenciales parciales, conocidas como EDP, ¿no?, de sus siglas. En este caso, nosotros tenemos que una ecuación diferencial ordinaria corresponde a una ecuación en donde nosotros vamos a tener las derivadas, ¿no?, de mis variables dependientes con respecto a una sola variable independiente, ¿no? En el ejemplo que estamos dando, que es la derivada de y con respecto a x más y igual al seno de x, lo que estamos representando es una ecuación diferencial ordinaria porque tenemos la derivada de una variable dependiente. En este caso la variable dependiente es y, nuestra variable independiente es x, y estamos derivando solo con respecto a x. Ahora, para ecuaciones diferenciales parciales, nosotros tendremos que diferenciar, ¿no?, o derivar parcialmente nuestra función, que puede depender de una o más variables, con respecto a una variable independiente y con respecto a otra variable independiente, debido a que nuestra función depende de más de una variable dependiente, ¿no? O más bien independiente. En este caso la ejemplificamos como la derivada, la segunda derivada parcial de u con respecto a x, y la segunda derivada parcial de u con respecto a y. Entonces aquí ya estamos derivando con dos, o más bien estamos derivando a nuestra función u con respecto a dos variables
independientes, que en este caso nuestras variables independientes serían x y y. Y esa sería una ecuación diferencial parcial. Ahora, podemos clasificar nuestras ecuaciones diferenciales por el orden, en donde el orden de nuestra ecuación diferencial va a estar dado por el, la derivada mayor o de mayor orden, ¿no? Dentro de nuestra ecuación diferencial. Así, por ejemplo, una ecuación de primer orden, una ecuación diferencial de primer orden, sería la que tenemos, que es la derivada de x con respecto a t menos 2x es igual a e a la x, que en este caso la derivada es la primera derivada de x con respecto a t. Por lo tanto, al ser la primera derivada, vamos a tener que su orden es igual a 1, o esta ecuación es de primer orden. Para un segundo orden, por ejemplo, tendríamos la segunda derivada de y con respecto a x más 5 veces la derivada de y con respecto de x elevada al cubo menos 4y igual a e a la x, ¿no? En donde en este caso nosotros tenemos de una segunda derivada, ¿no? Por lo tanto, tendríamos un segundo orden, o nuestra ecuación sería de segundo orden o de orden 2. Esto también es muy importante aquí recalcarlo, ¿no? El orden en una ecuación diferencial depende de el orden de la derivada, no de el eh, exponente al que estemos elevando. Son cosas distintas. En el primer término del lado izquierdo de nuestra ecuación diferencial se distingue que es la segunda derivada de y. Ahora, en el segundo término, en donde tenemos de la derivada de y con respecto a x elevada al cubo, este cubo no representa un orden, sino más bien representa que esa derivada se multiplica por sí misma, ¿no? 3 veces. Entonces, no es que se esté derivando 3 veces, sino que el resultado se multiplica 3 veces. Menos 4y igual a e a la x. Entonces, aquí el orden lo da la derivada, no lo da el exponente. Y por último tenemos la linealidad, ¿no? En este caso podemos tener ecuaciones diferenciales lineales o no lineales. Las lineales son todas aquellas en donde nosotros vamos a tener a nuestra variable dependiente, ¿no? En donde no vamos a tener que sea o esté dentro del argumento de otra función, que no se esté multiplicando por sí misma o por alguna derivada, que las derivadas no se estén multiplicando entre ellas, ¿no? Prácticamente eso es lo que nosotros podemos distinguir de las derivadas, perdón, de las ecuaciones diferenciales lineales. Y las no lineales tendrían que ver con la parte de si alguna de las cuestiones que yo dije se cumple, pues entonces ya no serían lineal. Por ejemplo, nosotros tenemos la segunda derivada de y con respecto a x más el seno de y. Aquí la variable dependiente ya está dentro del argumento de otra función, que en este caso es una función trigonométrica seno. Por lo tanto, ahí ya no tenemos una linealidad o no tenemos una ecuación lineal para o esta ecuación diferencial no es lineal. Por ese motivo, porque la variable dependiente está dentro de o pertenece como un argumento de una función, en este caso una función trigonométrica. Por ejemplo, dentro de nuestros ejemplos, regresando a la anterior, otra que no sería una variable, una ecuación lineal sería la del ejemplo del segundo orden, ¿no? En donde nosotros vamos a tener que al tener elevado al cubo la derivada de y con respecto a x, pues no tendríamos que es esta, ¿no? Esta parte, vamos a poner el puntero, ¿no? Sería esta.
Al tenerla al cubo se está multiplicando la derivada por sí misma 3 veces. Este término es no lineal, por lo tanto, esta ecuación sería no lineal. Sería una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las, que en este caso nada más hay una variable dependiente, está derivada con respecto a una variable independiente, es de segundo orden y es no lineal. Por ejemplo, ¿no? Esta ecuación diferencial. Por ejemplo, tenemos esta, ¿no? Esta sería una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? De primer orden, porque tenemos involucrada la primera derivada, ¿no? Y sería lineal. Ahora, ustedes dirán, bueno, profe, pero ¿por qué el seno de y me la hizo no lineal en este ejemplo? No, aquí está no lineal. Pero ¿por qué aquí si yo aplico el seno, si es lineal? ¿No? Recuerden nuevamente que la linealidad nos habla acerca de la variable dependiente, de lo que hagamos con la variable dependiente. En nuestros ejemplos, la variable, exceptuando, ¿no?, las ecuaciones diferenciales parciales, en nuestros ejemplos nosotros estamos hablando de que aquí nuestra variable independiente es x y nuestra variable dependiente es y. No, aquí de igual manera nuestra variable dependiente es y, nuestra variable independiente es x, y aquí entonces la variable independiente es la que forma o está dentro del argumento del seno. Por lo tanto, es lineal, ¿no? Porque la única que nos limita, ¿no?, o que nos determina la no linealidad es la variable dependiente. Entonces, en este caso, y no está dentro de otra función, ¿no? O no se está multiplicando a sí misma, ¿no? Por lo tanto, es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden y es lineal, ¿no? Entonces, nosotros podemos clasificar a nuestras ecuaciones por tipo, por orden y por linealidad. Ahora bien, en este curso nosotros vamos a atacar las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? No vamos a estar trabajando con las ecuaciones diferenciales parciales. Vamos a atacar las ecuaciones de primer, segundo orden, no, vamos a estar trabajando con ellas y vamos a tener, estar trabajando con ecuaciones lineales. No vamos a ver ecuaciones no lineales. Entonces ya vamos delimitando nuestro curso, ¿no? Nuevamente, nosotros vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos aquí a atacar de primer, segundo orden. Obviamente hay de órdenes más, ¿no? Pueden ser de tercer orden, de cuarto orden, de quinto orden, pero nosotros nos vamos a enfocar en el primer y segundo orden y vamos a estar trabajando únicamente con ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de la naturaleza de las soluciones, ¿no? En este caso, me gustaría, ¿no?, hablar de la naturaleza de las soluciones a través de ejemplos. Entonces vamos a agarrar, ¿no?, nuestros ejemplos, vamos a poner aquí y vamos a decir lo siguiente, ¿no? La naturaleza de las soluciones de las ¿no? Ya podemos ahora sí ponerle nombre específico de las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Cuando nosotros empezamos con las matemáticas, empezamos con nuestros cursos de aritmética, ¿no? En donde la solución que buscamos normalmente es un número, ¿no? Hablando de operaciones como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la raíz cuadrada, cúbica, ¿no? Las potencias, etcétera, etcétera. Toda esa parte de aritmética, nosotros normalmente por escoger una operación, ¿no? Cuando decimos queremos sumar, ¿no? Entonces queremos sumar un 3 más 6, ¿no? Pues
al resolver esto de forma aritmética, nosotros sabemos que es 9 y esa es la solución, ¿no? Entonces, las soluciones aritméticas, ari- aritméticas, ¿no? Normalmente lo que buscamos como solución es un número, ¿no? Entonces, son números, ¿sale? Y lo comprobamos aquí de igual manera, si nosotros dividimos, ¿no? 5 entre 2 el resultado es 2,5 y ese es mi resultado. Ahora, cuando avanzamos al siguiente curso, que sería el álgebra, ¿no? Entonces, las soluciones para algebraicas, vamos a ponerle aquí, algebraicas, ¿no? Eh, ¿Qué son, no? Vamos a ejemplificar una ecuación algebraica. No sé, para no complicarnos, una lineal, ¿no? X más 2 es igual a 6, ¿no? De esta forma. Entonces, ahora avanzamos en el álgebra y lo que nosotros buscamos es una solución para esta ecuación. De igual manera, nosotros observamos que a la hora de solucionar la ecuación, ¿no? Pues, ¿qué es solucionar la ecuación? Pues obtener un valor para nuestra variable x que cumpla la regla, ¿no? O la igualdad, ¿no? Que cumpla esta regla de relación de x más 2 es igual a 6. Y entonces buscamos un número tal que sumado 2 sea igual a 6 y ese número sería 4. Por lo tanto, en las soluciones algebraicas también nosotros lo que buscamos son números, ¿no? ¿Sale? Pero, ¿qué pasa con las soluciones del acedo, ¿no? De las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y en general de las ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, supongamos, ¿no? Hasta el momento no sabemos resolver una ecuación diferencial, ¿no? No tenemos técnicas para resolver ecuaciones diferenciales. Pero supongamos que de alguna manera alguien nos sopló la solución en el examen, ¿no? Estamos en un examen de ecuaciones diferenciales ordinarias y la ecuación diferencial que nos colocan, vamos a poner no tan simple, ¿no? Bueno, vamos a empezar con una simple y ahorita vemos otro ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que en el examen, ¿no? Y vamos a seguir utilizando la notación de Leibniz, ¿no? De y en dx es igual a 2x. Entonces, mi problema es resolver esa ecuación diferencial. Y digo, en la torre, no aprendí ecuaciones diferenciales, no sé ni qué hacer. Y por ahí mi compañerito me dice, ¿sabes qué? La solución es esta, ¿no? X cuadrada más, más c, ¿no? Me dice mi compañero, esa es la solución. Realmente, ¿cómo sabría que la solución es lo que me está dando mi compañero? Digo, en las soluciones algebraicas, y voy a regresarme únicamente a las algebraicas y no a las aritméticas, porque en las algebraicas podemos tener un símil entre las soluciones de unas y de otras, ¿no? Hablando de ecuaciones diferenciales y de ecuaciones algebraicas, pues si a mí me dicen que la solución es 4, ¿no? Entonces quiere decir que si yo sustituyo el valor que encontré, ¿no? En mi ecuación, o sea, 4 le pongo en vez de x le pongo 4 más 2, pues efectivamente esa operación como resultado tiene que ser igual a la parte derecha de mi ecuación, ¿no? Que en este caso es un 6. Y lo que nosotros comprobamos es que sí, efectivamente, ¿no? 4 más 2 son 6, es igual a 6, por lo tanto, x, o la solución de esta ecuación, ¿no? El valor de x es 4. Esa es la solución de mi ecuación algebraica. Pero en el caso de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Observamos que ya no existe un número como solución, sino lo que ahora tenemos es una ecuación algebraica, ¿no?
llamada de otra manera, tenemos funciones, ¿no? Como soluciones. En este caso tenemos, de hecho, no una función, tenemos una familia de funciones que son la familia de funciones parabólicas, ¿no? Con con una, eh, ¿cómo decirlo?, desplazamiento, ¿no? Sobre el eje Y, que se va a hacer C, ¿no? De hecho, vamos, bueno, ahorita lo hacemos. Entonces me dicen, esta es la solución, ¿no? De entrada, entonces ya intuimos que las soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias no son números. Ahora vamos a tener familias de funciones, ¿no? Entonces, esas van a ser mis soluciones, van a ser funciones. Funciones de diferentes tipos, ¿no? Porque va a depender, obviamente, de nuestra ecuación diferencial. Pero ahora, así como nosotros hicimos, ¿no? ¿Cómo comprobar que esta es la solución de mi ecuación diferencial, ¿no? Pues bueno, será sustituir el valor de mi y, de mi función, en la ecuación diferencial. Entonces vamos a ver, ¿no? Quiere decir esto que si yo sustituyo aquí el valor, entonces bajo esta igualdad, el lado izquierdo tiene que ser igual al lado derecho. Vamos a comprobarlo, ¿no? Entonces vamos a sustituir el valor que nos dieron como respuesta y vamos a decir, bueno, la derivada de y, pero y nos dijeron que vale x cuadrada más c, ¿no? Sobre, bueno, más bien, con respecto a de x, ¿no? Aquí, si alguien me escucha decir sobre, me, mis profesores de cálculo estarían muy apenados de mí, ¿no? Entonces, más bien, sería la derivada de x cuadrada más c con respecto a x debe ser igual a 2x, ¿no? Y aquí, bueno, aplicando mis conocimientos en cálculo diferencial, pues lo que tendría que hacer es derivar esa función, ¿no? Y la derivada de esa función, pues sería 2x, ¿no? La derivada de x al cuadrado es 2x, más la derivada de una constante, pero la derivada de una constante es 0, ¿no? Por lo tanto, pues no tiene que escribir el 0 y entonces la derivada de x al cuadrado más c me queda 2x, que efectivamente es igual a lo que nosotros tenemos del lado eh, no, derecho de nuestra ecuación diferencial. Por lo tanto, efectivamente, esta es la solución, ¿no?, de mi ecuación diferencial. Vean cómo es que tenemos ese cambio, ¿no? Y pues no es pequeño, sí es grande. Ahora, de este ejemplo, cabe resaltar que entonces las soluciones no vamos a encontrar números, sino lo que vamos a estar encontrando son funciones, ¿no? Y que estas funciones, para comprobar si es la solución, puedo sustituirlas en mi ecuación diferencial, hacer las operaciones correspondientes y, ¿cómo se llama?, encontrar esta igualdad, ¿no? De alguna manera, en donde nosotros tenemos el lado izquierdo y el lado derecho. Para este ejemplo, ¿no? Entonces, comprobamos aquí, ¿no? Comprobamos que la solución dada, si corresponde a la ecuación, bueno, vamos a ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Vamos con otro ejemplo, ¿no? Vamos a complicar un poquito más esta situación y vamos a decir que ahora, ¿no?, nuestra ecuación diferencial es la siguiente, ¿no? Tenemos la segunda derivada de y, ¿no?, con respecto a x.
más 4 veces y igual a 0. Y de igual manera, ¿no? Ahorita yo no sé técnicas de resolución de ecuaciones diferenciales, pero alguien me sopla la solución y me dice que la solución es la siguiente manera, ¿no? C1 más el seno de 2x. No, perdón. No es C1. Aquí yo estoy mal. C1 por el seno de 2x más C2, ¿no? Por el coseno de 2x, ¿no? Ahí está. Me dicen, ¿sabes qué? Esta es la solución de mi ecuación diferencial dada, ¿no? En este caso ya tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Nuevamente, no sé resolver la ecuación, pero ya tengo la solución, ¿no? O de alguna manera, sí sé resolverla, encontré esta solución, ¿no? Y quiero ver si estoy en lo correcto, o sea, si mi solución a la que llegué es la correcta para esa ecuación diferencial. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues igual que en el ejemplo anterior, ¿no? Nosotros vamos a tener que empezar, ¿no? Con sustituir a la función que encontramos como resultado. Entonces tenemos, ¿no? Que es la segunda derivada de todo esto. Bueno, voy a ponerlo así. Ahí está, ¿no? De C1 por el seno de 2x más C2 por el coseno de 2x, ¿no? Más 4 veces y, ¿no? En este caso, pues es 4 veces C1 por el seno de 2x más C2 por el coseno de 2x, ¿no? Eso vale y. Es igual a 0. Eso quiere decir que todo lo que tengo del lado izquierdo de mi ecuación diferencial tiene que ser igual a 0. Vamos a ver si esto es cierto, ¿no? Puede ser que se hayan equivocado en darme la solución o que me haya equivocado en algún paso de la solución o de la resolución de mi ecuación diferencial y ese no es el resultado. Vamos a corroborar, ¿no? Vamos a derivar. Voy a trabajar ahorita nada más con esta parte de la derivación y vamos a ver, ¿no? Entonces, para esto nosotros podemos separar la derivada, ¿no? En la suma de derivadas. Entonces, podemos agarrar, vamos a quitar esto de aquí, aquí, quitar esto, muy bien. Más, ¿no? Segunda derivada con respecto a x de esto, así. Entonces, lo único que estoy haciendo en este paso es separar, ¿no? La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, listo, ¿no? Eh, voy a trabajar primero con esta derivada, ¿no? Y vamos a trabajarla de la siguiente manera. Vamos a expresarla como sigue, ¿no? Voy a quitar este término, ¿no? Y vamos a expresarlo de otra manera. Vamos a ponerlo como la derivada, ¿no? Con respecto a x de la derivada con respecto a x, ¿no? Ahí está. Me falta un paréntesis. Entonces, prácticamente eso es lo que estamos diciendo. O sea, derivamos una ocasión y a lo que sale lo volvemos a derivar, ¿no? Con respecto a x y eso es la segunda derivada. Entonces, vamos a resolver esta primera parte, ¿no?
Vamos a resolver esta primera parte, la vamos a resolver aquí abajo. Entonces la derivada de eso es igual a la derivada en la C, que C1 y C2, me falta aclarar, ¿no? C1 y C2 son constantes, ambas, entonces al ser constante, pues sale de la derivada y lo único que tengo que derivar es el seno de 2x. Aplicando la regla de la cadena, pues nos daría como 2 que multiplica el coseno de 2x, ¿no? Ahí está, esa sería la derivada. Ahí se deja como tarea, pues, ver la parte de la derivada, ¿no? Que sea lo correcto. Entonces, eso quiere decir que, ¿no? La primera derivada está resuelta. Entonces, la primera derivada como resultado tenemos C1 por 2 veces el coseno. Bueno, que este 2 lo vamos a pasar de este lado, ¿no? Al principio, aquí, 2 veces C1 por el coseno de 2x. ¿Sale? Muy bien. Y la derivada de eso, nuevamente, es el 2C1, sale de la derivada, entonces me quedaría 2C1. Y la derivada del coseno de 2x sería menos el seno, entonces esto se convierte en menos el seno de 2x por 2, que serían 4. Menos 4C1 por el seno de 2x. Entonces la segunda derivada de esto, ¿no? Tenemos como resultado esta parte. Entonces, vamos con la siguiente parte. Esta, ¿no? Es esta. Vamos con esta, ¿no? Vamos a resolver esta parte. Aquí, ¿no? Entonces vamos de igual manera, vamos a reexpresar esto, ¿no? Como la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x de esto, ¿no? Aquí. Que sería la parte de la segunda derivada. No voy a dividir aquí ya el resultado, ¿no? Si no, lo voy a hacer directamente aquí, ¿no? Entonces va a ser 2 veces, menos 2 veces C2, ¿no? Por el seno de 2x, ahí, ¿no? Y la derivada de eso quedaría como menos 4 veces C2, ¿no? Por el coseno de 2x. Ahí está. ¿Sale? Entonces esos serían los dos resultados. Y nos traemos esto. Ok, entonces ya tendríamos, más bien es aquí, ¿no? De esta ecuación ya tenemos el primer resultado. De hecho, es más, lo vamos a sustituir aquí. Todo esto, ¿no? Todo esto. No se puede subrayar. Parece que no. No deja subrayar nada más una parte. Entonces, bueno, toda esta parte, ¿no? Corresponde a este resultado, ¿no? Y sería prácticamente este. Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Bueno, vamos a reescribirlo acá abajo. Entonces sería, ¿no? Vamos a ir sustituyendo. Voy a copiar esta ecuación. Vamos a copiarla aquí. De hecho, vamos a irnos a una nueva página. Entonces todo esto queda como, ¿no? Menos 4C1 por 2x. Ahí. Me parece que el siguiente sería menos, ¿no? 4. Ajá, muy bien. Nuevamente, ¿no? Esta primera parte corresponde a esta primera parte, a la segunda derivada de y, ¿no? Y la segunda parte, pues es, ¿cómo se llama? Lo que teníamos, 4 multiplicado por y, que quitando esa multiplicación, ¿no? Nos quedaría 4 por el seno de 2x y más 4 por C2 coseno de 2x, ¿no?
haciendo la multiplicación para quitar los paréntesis aquí, ¿no? Y entonces me dice que esta suma debe ser igual a 0. Y vamos a ver, ¿no? Aquí tengo menos 4c1 seno de 2x y aquí tengo más 4c1 seno de 2x. Entonces, este con este se hacen 0. Ahora, menos 4c2 coseno de 2x más 4c2 coseno de 2x, menos más se hace 0. Por lo tanto, efectivamente, todo esto es 0, ¿no? Y llegamos a una igualdad de 0 es igual a 0. Eso quiere decir que efectivamente esto es la solución a mi ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal que tenemos aquí, ¿no? Y listo. Tanto relajo para saber si esta es la solución, sí lo sé. Las ecuaciones diferenciales no son un tema sencillo, pero bueno, esa es la forma en la que nosotros podemos comprobar las soluciones. Ahora, esto es muy importante, nuevamente. Si ustedes recuerdan, en esta sección la llamamos como la naturaleza de las soluciones, ¿no? ¿Y por qué la llamamos la naturaleza de las soluciones? Porque es importante tener en cuenta que ahora la solución de una ecuación diferencial son funciones, no son números, son funciones, y que tenemos que en este curso acostumbrarnos a que entonces, como las soluciones son funciones, si yo quiero comprobar una solución, ¿no? Si yo quiero saber que si esa es la solución de mi ecuación diferencial, pues entonces tendré que sustituir en la ecuación y hacer todo lo que hicimos en los dos ejemplos que hemos dado. Entonces, esa es la importancia de esta sección y saber, ¿no? El por qué, cómo vamos a estar trabajando con las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, prácticamente eso nos conlleva, ¿no? A la introducción a las ecuaciones diferenciales, que como habíamos dicho, nosotros vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias, con ecuaciones diferenciales normalmente de primero y segundo grado, y que vamos a estar trabajando con ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Vamos a utilizar, si ustedes ya se van dando cuenta, vamos a utilizar pues conocimientos de álgebra, conocimientos de trigonometría, geometría y conocimientos de cálculo, ¿no? Entonces, para que vayan repasando, desempolvando esos temas, ¿no? Y bueno, vamos a dejar la sesión hasta aquí. El siguiente tema serían ecuaciones separables. Y entonces, ahora sí, vamos a empezar a ver, ¿no? Técnicas para resolver mis ecuaciones diferenciales, ¿no? Ahora sí, vamos a ir aprendiendo y avanzando sobre cómo resolver las ecuaciones diferenciales. Hasta el momento, ¿qué es lo que hicimos? Ya tenemos la solución, queremos comprobarla, todavía no sabemos cómo resolver ecuaciones y ya a partir de la siguiente sesión vamos a empezar a resolver ecuaciones diferenciales, primero identificando cuándo podemos aplicar una técnica u otra, ¿no? Pero bueno, vamos a ir avanzando en ese aspecto.